El pecado más horrendo del rey David. Casi todos los libros épicos de la antigüedad están llenos de elogios hacia sus héroes, seres casi perfectos que no cometían errores, a menos que fueran consecuencia de su bondad e inocencia. En cambio, en los libros que componen la Biblia, los redactores estaban dispuestos a revelar y precisar cada una de las depravaciones de sus paladines, aunque escribirlas pusiera en riesgo sus vidas. Del rey David, por ejemplo, se escribieron gloriosas maravillas, sus grandes hazañas en batalla, la forma en que era amado por su pueblo, sus virtudes como estadista, pero también quedaron registradas con pelos y señales sus maldades, desde las más pequeñas hasta las más horrendas. ¿No era mejor ocultar esas cosas? No. El rigor con que fueron escritos los libros de la Biblia no atiende a los poderosos, sino a la verdad. Antes de escuchar la siguiente historia, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones, porque lo que te voy a contar aquí te va a marcar para siempre. En 2 de Samuel 11 puede leerse que una tarde, al levantarse David de su cama, comenzó a pasear por la azotea del palacio mientras su ejército estaba en una campaña luchando contra los amonitas. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y que era realmente hermosa. Así que David mandó a averiguar de quién se trataba y le informaron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que se la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa y al poco tiempo le hizo saber al rey que estaba embarazada. Cuando llegaron las fuerzas militares de su campaña, David le ordenó al comandante del ejército que le enviara al soldado Urías, elitita. Al recibir a Urías, David le preguntó cómo estaban los demás soldados y cómo iba la campaña. Y seguidamente le hizo un regalo y le dijo que se fuera a su casa con su mujer a descansar. Pero en lugar de irse a su casa, Urías se acostó a dormir en el mismo palacio. David le preguntó al día siguiente por qué no se había ido a dormir a su casa. Y Urías le respondió que no le parecía correcto irse a acostar con su mujer y a darse un banquete mientras sus compañeros seguían acuartelados. Al día siguiente, David invitó a Urías a cenar, lo emborrachó y le insistió para que se fuera a dormir con su mujer en su casa. Pero Urías tampoco se fue a su casa y volvió a pasar la noche en el palacio junto a los demás soldados. Así que David le escribió una carta al jefe de su ejército y le ordenó que en la próxima batalla pusiera a Urías en la primera fila, donde con toda seguridad perdiera la vida. Y le dijo que si caía herido, lo dejaran solo y no lo ayudara, para que muriera. Después de la batalla, el jefe del ejército envió un mensajero al rey David con los detalles de lo ocurrido. Y el comandante del ejército le dijo al mensajero: cuando termines de contarle los detalles de la batalla al rey David, quizás se enoje y te pregunte por qué nos acercamos tanto a las murallas de la ciudad que estábamos atacando. En ese momento tú le dirás: tu siervo Urías, elitita, también ha muerto. El rey recibió la noticia, y al escuchar que Urías elitita había muerto, entendió por qué el comandante había arriesgado tanto sus tropas, para que se cumpliera la orden de la muerte de Urías. Entonces David le dijo al mensajero: dile al comandante que no se aflija, que la espada devora sin discriminar y que retome el ataque a la ciudad. Betsabé guardó un tiempo de luto por su esposo e inmediatamente se casó con el rey y tuvieron un hijo.
Pero lo que había hecho David enfureció al Altísimo. Tiempo después, el Señor envió al profeta Natán para que hablara con David. Y cuando se presentó ante el rey, Natán le contó la siguiente historia. 2 hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias vacas u ovejas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra el hombre rico de la historia, que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Y así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar Israel y Judá. Y si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita. Y siguió diciendo Natán: así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, respondió Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar por él y ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió, y los oficiales tenían miedo de darle la noticia, pues decía: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de que algo estaba pasando y preguntó: ¿el niño ha muerto? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esa?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted oraba y ayunaba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad,
Cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y oraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde Él está, aunque Él ya no pueda volver a mí. Luego David se fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Tiempo después, Betsabé dio a luz otro hijo, al que llamó Salomón. Si esta historia te pareció interesante, tienes que ver las otras que tengo preparadas para ti. Así que no te apartes de este canal.